Vamos, hermanos, a otra vez abrir nuestra Biblia. Ahora leemos en el Nuevo Testamento, en la carta a Timoteo, segunda carta a Timoteo, capítulo 2. Leemos los primeros 6 versículos. ¿Ya lo tienen? Vamos a leer segunda de Timoteo 2, del 1 al 6. Dice la palabra así: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Amén. Hermanos, la palabra nos exhorta a que estemos firmes como ese soldado. Nos pone de ejemplo un soldado que está firme en cualquier situación que se encuentre. Vamos a tener un tiempo de oración, de intercesión. Sabemos los motivos, ¿verdad? En la semana hemos estado orando. Con la femenil a nivel nacional también hemos estado orando y ayunando. Y este tiempo es para poder clamar a Dios juntos. Soberano Dios, Creador y sustentador de este universo, alabamos tu nombre en esta mañana. Tú has sido un Dios generoso, un Dios bueno aún en esta pandemia. Señor, has mostrado tu fidelidad para con tus hijos y para con la humanidad entera. A pesar de que estamos viviendo, Señor, esta enfermedad, tú has permitido que mucha gente se pueda recuperar. Señor, pero también nos acordamos de hermanos que están en este momento con la incertidumbre, Señor, de la enfermedad, Señor, con estas dolencias. Señor, muchos quizá están en casa, algunos están en los hospitales. Oramos para que te manifiestes a ellos, manifiesta tu poder y tu gloria. Señor, escucha nuestra oración, así como los profetas del Antiguo Testamento, cuando oraban, Señor, como Elías, dice tu palabra que él era un hombre como nosotros, pero tú escuchabas y contestabas sus oraciones. Así nosotros, por tu gracia, queremos orar por estas personas, por nuestros hermanos, que te apiades de ellos, que sea un tiempo para depender de ti, un tiempo para buscarte, un tiempo para rendirnos ante ti, Señor, que de esa manera haya ese avivamiento y haya esa hambre y sed de ti. Ayúdanos, Señor, te pedimos nuevamente por el sector salud, Señor, por los médicos en especial, las enfermeras, que les llenes de tu sabiduría para que ellos puedan diagnosticar correctamente. Señor, que pongas en ellos esa compasión. Te pedimos por nuestras autoridades también que las llenes de tu sabiduría, Señor, para gobernar con justicia. Oh Señor, te suplicamos, bendigas a los que se han quedado sin trabajo. Señor, los que ya no tienen una fuente de ingresos, muéstrales que tú eres el Dios que provee, que tú eres el buen pastor, los que esperan en ti, los que miran a ti, Señor, que tú les contestes, porque tú eres poderoso y tus promesas son verdad, y eres un Dios cercano, eres un Dios que está al pendiente de todo lo que necesitamos. Gracias, Señor, por los niños, gracias por los jóvenes, por los intermedios, porque los has bendecido, han concluido, Señor, su semestre. Permite que este tiempo sea también para que haya mayor unidad en la familia. Padre, llena de tu sabiduría a los padres, a las madres,
que ellos puedan invertir bien el tiempo con sus hijos. Te lo pedimos, Señor, así oramos por cada pastor y cada iglesia que sigue predicando, que tú alcances a muchas más personas que se conviertan a ti, al Dios verdadero. Oramos todo y lo encomendamos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, continuamos cantando a nuestro Dios con el canto 45 llamado Cuando pienso en tu santidad. Vamos a cantar. Himno número 45, Cuando pienso en tu santidad. Cuando pienso en tu santidad, tu belleza puedo contemplar. Este mundo no es más que una sombra de tu gran luz. Cuando encuentro el gozo de tu favor y mi voluntad descansa en tu amor, este mundo no es más que una sombra ante tu gran luz. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Yo quiero vivir adorándote. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Yo quiero vivir adorándote. Cuando pienso en tu santidad, tu belleza puedo contemplar. Este mundo no es más que una sombra ante tu gran luz. Cuando encuentro el gozo de tu favor y mi voluntad descansa en tu amor, este mundo no es más que una sombra ante tu gran luz. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Yo quiero vivir adorándote. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Yo quiero vivir adorándote. Yo quiero vivir adorándote. Himno número 13, Bellas Palabras de Vida. Oh, cántamelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Si de luz y vida son sostén y guía, qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son,
bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Oye su dulce voz mortal, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Si luz y vida son sostén y guía, qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Himno 388, gozo da servir a Cristo. Gozo da servir a Cristo en la vida diaria aquí. Gozo que con alegría siempre Él me da a mí. Gozo da en servir a Cristo, gozo en el corazón. Cada día en la poder me ayuda a vencer y a gozar, gozo en el corazón. Gozo da servir a Cristo, gozo que triunfante está en la pena o tristeza, Cristo todo vence ya. Gozo hay en servir a Cristo, gozo en el corazón. Cada día en la poder me ayuda a vencer y a gozar, gozo en el corazón. Gozo da servir a Cristo, gozo en la oscuridad, porque tengo luz despierto de la luz de la verdad. Gozo hay en servir a Cristo, gozo en el corazón. Cada día en la poder me ayuda a vencer y a gozar, gozo en el corazón. Estemos muy atentos, hermanos. Ahora vamos a tener el tiempo para la predicación. Recuerden que estamos en este mes de junio estudiando las bienaventuranzas y el tema de hoy se llama Una herencia que produce felicidad. Así que los dejo con el pastor William. Muy buenos días, amados hermanos. Vamos a profundizar en esta mañana en la Escritura. Pero antes de ello vamos a hacer una breve oración pidiendo que el Espíritu Santo sea quien nos dirija y quien capte nuestra atención y pues motive a nuestros corazones a estar atentos. Vamos a orar. Amoroso Señor, te damos gracias por tu bendita palabra.
Señor, este libro que es para nosotros nuestra norma de fe y de vida, queremos suplicar que tu Santo Espíritu nos ayude a interpretar en esta hora lo que tú nos quieres enseñar. Abre nuestro entendimiento, Señor, y permite que nuestro corazón esté atento y dejemos a un lado todo distractor, toda preocupación y ansiedad, para que de esa manera, con gusto y con alegría, Señor, recibamos la palabra que hoy tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Hay una película que es la favorita de los niños, pero también de los adultos, y se llama La fábrica de chocolate. Algo peculiar en esta película es que te mantiene sentado desde el principio de la película hasta el final. El locutor que está introduciéndonos a esta película dice este discurso: esta es la historia de un pequeño niño como cualquier otro, llamado Charlie Bucket. Él no era ni más fuerte, ni más rápido, ni más inteligente. Y su familia no era ni rica, ni poderosa, ni influyente. De hecho, apenas tenía para comer. Pero Charlie Bucket era el niño más afortunado de todo el mundo, solo que aún no lo sabía. Charlie Bucket era el niño más afortunado de todo el mundo, pero aún no lo sabía. En esta película vamos a ver que Charlie Bucket y su familia apenas si tienen para vivir, viven de manera paupérrima, pero inesperadamente este niño podemos decir que descubre o encuentra un chocolate premiado y su vida cambia, pero para esto tiene que avanzar la historia y el niño no sabe nada de eso. Hay un poco de tensión, ya que pues hasta el final de la película se revela por qué este niño es afortunado, por qué es dichoso. Ahora, Jesús en las bienaventuranzas, en su sermón, hace todo lo contrario a esta película. Desde un principio, Jesús llama a sus discípulos y abre todos los tesoros y todos los regalos que tiene para sus discípulos. Jesús sabía que les esperaba un largo camino de sufrimiento y de adversidad, donde tendrían que ser luz y sal del mundo, tendrían que dar testimonio ante las autoridades y ser llevados a las autoridades por causa de su fe. Pero Jesús quiere mostrar entonces cuáles son sus tesoros y qué bendición ha traído el Señor al llamarles a ser parte del reino y ahora a vivir con ellos. Así que, como titulamos a la serie, ¿verdad? Cómo el Señor diseñó la vida del discípulo basado en el Sermón del Monte. Y hemos estado aprendiendo una palabra que se dice bienaventurado. Y antes de poder avanzar, quiero decirte que como cristiano tenemos una doble tarea. Tenemos que formar un vocabulario cristiano como palabras justificación, santificación, redención, bienaventurado, que constantemente lo encontramos ahí tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Pero además tenemos la tarea de aprendernos su equivalente en el idioma original, ya sea en el Antiguo Testamento con el hebreo y en el Nuevo Testamento con el griego. Así que hemos dicho que bienaventurado es la palabra en griego makarios. Y hablamos de que makarios habla de una felicidad o un estado que no cambia. Vimos que nuestro concepto de felicidad en Occidente es muy diferente porque a veces depende de las circunstancias que son cambiantes. Pero makarios es un estado que no cambia y que el creyente que tiene la paz y el gozo del Señor no se moverá por nada del mundo, ni por los problemas, ni por las adversidades. Y algunos biblistas en sus versiones introducen la palabra afortunado. Voy a leer la palabra de Dios para todos. Es una versión actual que dice de esta manera: afortunados los que son humildes, porque la tierra que Dios prometió será de ellos. Afortunados. Y esta palabra creo que la entendemos bien aquí en Occidente, porque cuando vemos que alguien está prosperando en la vida, nosotros como creyentes reconocemos que no fue ni su pericia, ni su habilidad, ni su capacidad como emprendedor, sino que es la bendición de Dios. Y en ese sentido la persona es afortunada, porque por gracia ha sido invitado o ha sido bendecido, y por eso la palabra afortunados. Como el niño de la película, de la historia que les narré al principio, él fue afortunado. No hizo nada, era un niño muy pobre, muy sencillo, pero tuvo esa dicha de ser invitado a la fábrica de chocolate.
Así que nosotros por esa gracia y por ese amor hemos sido bendecidos y somos afortunados. Somos dichosos de contar con la gracia de Dios. Ahora, podemos ir aplicando esto a nuestras vidas. Yo quiero preguntarte cómo tú te defines. Cuando algún conocido te pregunta a ti, ¿cómo estás? ¿O cómo te sientes? Quizás haya esa tentación en nuestro corazón a responder humanamente o a responder de manera visceral o de acuerdo a las circunstancias que tú estás viviendo. Y entonces comienza, ¿verdad?, esa historia negativa a tratar de describir, quizás desde el punto de vista meramente humano, pero el desafío del creyente es que tú puedas verte a la luz de estas bienaventuranzas. Que tú te veas como un pobre en espíritu, pero lleno de la riqueza de Dios. Que tú te veas como una persona que está llorando por su necesidad espiritual, porque ha quebrantado la ley de Dios, pero feliz porque está recibiendo el consuelo y la gracia de Dios. Y en esta bienaventuranza sería que tú estás feliz porque aunque eres humilde, has recibido una tierra que Dios te promete. Y bueno, vamos a hacer nuevamente un alto para ahora definir la palabra humilde o mansedumbre. La mayoría de las versiones modernas dicen bienaventurados los humildes, que es correcto decir manso, es su equivalente para humilde. Y vamos a detenernos entonces en esta palabra porque no debemos fallar y no debemos equivocarnos a la hora de interpretar las bienaventuranzas, ya que son frases demasiado cortas, pero con un contenido teológico muy importante que tú y yo debemos entender para poderlas vivir y para poder disfrutar todo su contenido. Bueno, entonces hacemos una pregunta, ¿qué es ser manso? Y hay una serie de vocablos para ahondar en esta palabra. Una persona mansa es alguien humilde, es alguien gentil, pero también es apacible, también es amable y también es afable. Cuando fui leyendo estas palabras, quizás vino a nuestra mente la idea de una persona de un carácter transformado, de un carácter noble, sencillo. Es un carácter que es ecuánime, que no es volátil, que no es bipolar, como ese concepto moderno hemos llegado a aprender el día de hoy. Pero pues también podemos ver un reflejo de Cristo en el carácter de esta persona mansa. Es decir, no tiene un ánimo dado a la ira, ni a la soberbia, ni a la malicia. No tiene el deseo no tiene un espíritu rencoroso. Tampoco es vengativo, sino que es una persona dócil, apacible, paciente, con quienes incluso le llegan a ofender. Entonces, al definir la mansedumbre, tiene dos vertientes. Primero, en su relación con Dios. Una persona mansa es, como ya vimos, una persona pobre y necesitada de la gracia del Señor, es humilde delante de su Dios, no tiene problemas con Dios, no está levantando el puño para con Dios, no es soberbio en la presencia del Señor y por lo tanto su comunión y su relación con los demás pues es afable. No es una persona problemática, si queremos resumir estas palabras, es una persona que se dedica a ser un pacificador, es llamado a normar o a mediar entre las personas que se están peleando. Incluso va un poco más allá esta descripción de manso, porque habla de quien incluso está dispuesto a sacrificar sus derechos. Esto es todo lo contrario a la sociedad en la que vivimos. Hoy, si tú has notado, la gente como que está más a la expectativa de sus derechos. Y cuando a alguien tantito se le violenta o se quebranta sus derechos, pues todas las cámaras, ¿verdad?, de la ONU y de los derechos humanos llegan ahí porque están disponibles para atenderte, porque tu causa tiene que ser tratada. Pero sin embargo, el justo sacrifica sus derechos porque él prefiere la paz, prefiere la solidaridad. Pero hay una descripción que en lo particular creo que da en el corazón de la definición de una persona mansa, que dice así: los mansos son quienes confían y esperan plenamente en Dios, no en sí mismos. Son aquellos que confían y esperan plenamente en su Señor.
Por eso se llama humilde, porque él no tiene una estrategia de su vida, ni tiene un plan trazado, ni se siente orgulloso de todo eso que él ha desarrollado para el futuro, sino que él está necesitado de Dios. Y entonces acepta los planes de Dios, lo que el Señor tenga para su vida, él los va a recibir. Incluso dice que puede significar sumisión al plan de Dios. Sumisión al plan de Dios. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, en nuestra vida cristiana hemos renegado por algunas cosas que quizás no se nos han concedido? O tal vez en este momento de tu vida tú no te has querido rendir plenamente a Dios. Todavía hay algo que no has querido soltar. Entonces la invitación es a que tú puedas de una manera humilde postrarte o rendirte ante la presencia del Señor, reconociendo que sus planes son mejores para ti. Ahora dice que estas personas que son mansas recibirán una tierra grandiosa por heredad. Los judíos del primer siglo entendieron cómo la tierra de Jerusalén, que era muy disputada, tú podrás leer la historia del Antiguo Testamento y siempre Israel fue esa manzana de la discordia porque todos querían vivir ahí, los romanos, los de Babilonia, los judíos que de pronto se levantaban en armas para tratar de pelear contra los romanos, pero Jesús les está diciendo que Él les va a dar esa tierra por heredad. Al paso de los años la iglesia interpretó esta bienaventuranza como refiriéndose a la tierra prometida, esos cielos nuevos y tierra nueva que habla el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 21 describe detalladamente cómo la santa ciudad, la ciudad celestial, la Jerusalén de Dios desciende literalmente y será la morada de sus hijos, y es esa tierra que tú y yo, hermanos, hemos recibido por la bendición de Dios. Como dice el apóstol Pedro, que ahora tenemos una ciudadanía en los cielos y se nos ha reservado una gran bendición. Se nos ha preparado moradas donde hemos de vivir tú y yo, ¿no? Entonces, bienaventurados, afortunados los humildes, porque la tierra que Dios prometió será de ellos. Pero bueno, también los hebreos tenían algunas frases que lo entendían en sentido espiritual, en sentido poético. Uno de ellos era la tierra que fluye leche y miel. Cuando ellos vagaban por el desierto, Dios les había prometido esa tierra. Y cuando dice que fluía leche y miel, no literalmente tú encontrabas arroyos de leche, ni encontrabas que la miel pues estaba derramadas ahí en los árboles, sino que pues había que cultivarla, había que cuidar ganados, pero ciertamente era una tierra fértil donde había bendición de Dios y donde era abundante las cosechas. Entonces, escuchen esto. La tierra por heredad también se puede interpretar como una frase proverbial entre los judíos que expresaba el máximo bienestar. Es como si Jesús hubiera dicho: los mansos gozarán las mayores bendiciones imaginables. Salmo 37:11. Si tienes tu Biblia, vamos a darle lectura a esto. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. La mayoría de los escritores dice que Jesús está apelando al Salmo 37. Esos mansos van a recibir la tierra, pero no solo un pedazo de tierra, sino que se van a recrear, van a disfrutar esa posesión. Y creo que ahí ya está implícita la bendición, ya está implícita la fortuna del creyente. El mundo puede obtener grandes cantidades de tierra o ser terratenientes, pero si no tienen la bendición de Dios, si no gozan de salud y son las personas más amargadas del mundo, pero el creyente dice, se recrearán con abundancia de paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, guardando los corazones y los pensamientos de su iglesia. Entonces, hermanos, ahí ya el creyente es dichoso y ya se siente feliz. Bueno, vamos a concluir entonces en esta hora, después de haber aprendido que la palabra bienaventurado también se puede traducir como afortunado, y es una fortuna que no es pasajera. Hemos visto que una persona mansa habla de un carácter humilde, apacible y afable, y hemos visto que la herencia grandiosa que produce felicidad en medio de para los discípulos, pues tiene que ver con esa tierra prometida que un día tú y yo vamos a recibir. Y ahora estamos preparados para
volver a nuestras labores, no sin antes hacer una aplicación de todo esto que hemos visto. ¿Cómo lo vamos a interiorizar ahora? ¿Cómo en esta cuarentena o en esta época de crisis que estamos viviendo, esta verdad de que dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad, pues transformará nuestras vidas y nos ayudará a tener una nueva identidad? Cuando observamos nuestra sociedad, vamos a darnos cuenta que hay mucho odio, que hay mucho rencor. Hay personas que se están peleando por herencias, otras no se hablan, familias han quedado destruidas por el simple hecho de que no hay mansedumbre. La gente opta por la violencia, por el engaño, por la destrucción y por la muerte. Qué terrible condición. La gente necesita el Evangelio, necesita de la gracia de Dios y necesita conocer más de estas bienaventuranzas. Ahora, creo que en sentido espiritual, esta bienaventuranza, hermanos, habla del creyente que ha muerto a toda justicia propia. El escritor es Mateo y él tiene un propósito en mente: convencer a los judíos que no estaban bien confiados de que Jesús era el Mesías. Y entonces en su evangelio Mateo quiere contrarrestar las enseñanzas de los fariseos, que enseñaban una religión por obras o por méritos. Pero entonces la palabra manso habla de aquel que se acerca delante de Dios no pretendiendo mérito alguno, sino que sabe que es un pobre en espíritu, que sus obras pueden ser como trapos de inmundicia. Y entonces hay dos salmos que vamos a leer en esta hora, dos versículos, que detallan a cabalidad qué sucede en la adoración de aquella persona que es humilde. Y vamos a leer, por favor, el Salmo 34:18. Salmo 34:18. Voy a esperar que lo busques y que me acompañes a leer en voz alta este Salmo 34, versículo 18. Dice así la palabra de nuestro Dios: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Y salva a los humildes de espíritu. Los fariseos se creían hombres pudientes, eran la crema innata de la religión de aquel tiempo, pero se habían equivocado al establecer una justicia propia y un sistema ceremonial que les hacía estar orgullosos, pero no veían su necesidad espiritual. Se acercaban delante de Dios como aquellos dos hombres que fueron a orar al templo. Uno de ellos decía: Señor, yo no soy como este hombre. Así es la actitud. Yo diezmo, yo ofrendo. Siempre se están poniendo por encima de los demás. Pero vemos entonces aquella persona mansa se acerca con un corazón quebrantado y Dios lo salva. Salmo 51:17. Encontramos esta misma idea en el Salmo 51:17. Conmigo, por favor, en voz alta. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. El Señor salva a los de espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Dios no desprecia, hermanos, cuando una persona es humilde para poner todos sus planes y sus proyectos a los pies de Jesús, para decir: Señor, esto es lo que yo traigo, pero pues tú tienes otras cosas para mí. No tengo nada que ofrecerte más que un corazón arrepentido, un corazón rendido a tus planes y a tus proyectos. Me veo con mi necesidad, soy pobre en espíritu, estoy gimiendo y llorando, me presento ante ti como un mendigo. Esa es la actitud que Dios acepta y que Dios recibe esa adoración de sus hijos. Y es la adoración, hermanos, que tú y yo debemos celebrar todos los días. Hemos dicho también que Mateo está haciendo una cristología en las bienaventuranzas. Es decir, nos está relatando la obra y la persona de Jesús. Vimos en la primera bienaventuranza al Jesús pobre, aquel que con su pobreza vino a enriquecernos, que caminó en esta tierra sin poderes económicos, sin lujos, pero tenía un propósito: bendecir nuestra vida. Entonces ves a Jesús siendo pobre. Vemos a Jesús en su quebranto y en su dolor en la segunda bienaventuranza, al ser el varón de dolores, que lloró por aquellas ciudades, lloró por sus amigos,
y fue a la cruz, ¿verdad? Y sin duda, pues Él sintió todo esto en su corazón, pero ahora Él puede consolarnos y puede ayudarnos. Y en esta tercera bienaventuranza vemos a Jesús humilde, un hombre que pudo haber destruido a los hombres y a aquellos soldados que le atraparon en ese monte, ¿verdad? Donde Él fue arrestado. Pero dice la Biblia, llevad mi yugo sobre vosotros, dice Jesús en Mateo, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Habrá alguien que me está viendo que le cuesta ser humilde? Que todo lo contrario es belicoso, es peleonero, tiene rencor en su corazón y le cuesta ser amable y afable para con los demás. ¿Qué tiene que hacer? Pues tiene que correr a Jesús, aquel que a la perfección modela esta humildad. Incluso dicen los expertos que la humildad es la única virtud que cuando una persona dice poseerla, ya la perdió. Es decir, nadie puede decir yo soy humilde. Eso sería un error. La humildad se ve en el corazón de una persona transformada por la gracia del Señor. Y si alguien no es así, pues corramos a la presencia del Señor y pidamos que Él nos haga así sensibles, que no nos presentemos delante del Señor con soberbia, que no nos presentemos con prepotencia, sino aprendamos de nuestro Señor Jesús, que es manso y humilde de corazón. Y bueno, termino en esta hora con la vida de Job. Todos ya conocemos la historia de este patriarca, un hombre que sufrió mucho, un hombre justo delante del Señor. Durante todo el libro vemos a Job pues luchando en su interior, siendo sincero en esta búsqueda. Sus amigos le dicen que él quizás ha fallado y ha quebrantado la ley de Dios. Él se defiende diciendo yo soy íntegro, yo vivo para la gloria de Dios. Pero toda esta tensión termina cuando llegamos a Job 42. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí, por favor. Job 42, de los versículos 1 al 6. Vemos que Job es humilde, hermanos, al postrarse ya y rendirse delante de Dios. Deja de luchar. Y dice de esta manera: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no puede estorbarse ningún propósito tuyo. Ahí vemos la humildad y la mansedumbre de este hombre. Ya se postró delante del Señor, ya reconoció que no va a poder altercar con Dios, que son mejores los caminos del Señor para su vida. Y noten que la vida de Job ha sido muy difícil, ha sido muy complicada. Y dice el versículo 3, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba sin discernimiento, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Él es humilde porque él reconoce delante del Señor que estaba equivocado y que estuvo razonando y estuvo dialogando, ¿verdad? Filosofando o teologando, pero ni sabía lo que estaba diciendo. Ahí está ya esa felicidad que tiene la persona humilde. Pero dice el versículo 4, oye, te ruego, y hablaré y te preguntaré, y tú me enseñarás. Tú me enseñarás. Esa es la actitud de una persona humilde. De oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. De oídas te oía, mas ahora mis ojos te ven. Esa es la bendición. Job vio en su humildad y en ese rendimiento total a Dios, pudo experimentar esta bienaventuranza. De la mansedumbre, de aquel creyente que llega a abandonar toda su vida. Pone a un lado sus armas, pone a un lado sus argumentos y dice, Señor, aquí estoy, aquí me encuentro delante de ti. Hay un libro que se llama En busca de sentido, de Viktor Frankl. Él fue un psiquiatra que fue llevado a los campos de exterminio en el tiempo de Hitler. Y él dice que hay un momento que él le llama el alma desnuda, porque él dice que cuando los llevaban para enlistarlos ahí en esos campos, pues se les despojaba de todo. No importaba el título, no importaba el anillo que traía, ni si era doctor, si era médico. Del hecho era un psiquiatra reconocido, pero eso no importó. Estuvo ante esos hombres, le despojaron de su ropa
Y él dice que hay un punto en el corazón del ser humano o en la existencia que se le puede llamar el alma desnuda delante de Dios. Tú y Dios nada más. Creo que Job ha llegado a entender eso, ha llegado a reconocer eso. Y yo espero que un día nosotros podamos vernos así delante del Señor, desnudos, sin nada, sin títulos, sin argumentos, sin armas, totalmente desarmados en la presencia del Señor. Creo que Job entonces es bienaventurado porque conoce más a su Señor. Y entonces yo quiero terminar en esta hora con una frase. Sea lo que estés viviendo y lo que estés enfrentando en esta hora, coloca la responsabilidad de lo que ha de suceder mañana en las manos de Dios. Coloca la responsabilidad de lo que ha de suceder mañana en las manos de Dios. No pelees. No pelees por tierras, por tesoros humanos. Busca la justicia, como vamos a ver en la tarde. Busca el reino de Dios. Y sobre todo, siéntete dichoso, siéntete afortunado, porque afortunados los que son humildes, porque la tierra que Dios prometió será de ellos. Que disfrutes entonces tu estancia en el reino y que su nombre sea glorificado. Que Dios te bendiga. Pues hemos escuchado la palabra, así que hermanos, guardemos esta palabra, no la olvidemos, entre semana estemos leyendo para que Dios siga hablando a nuestras vidas. Hermanos, vamos a un tiempo para aprender un himno. Nuestro hermano Luis nos va a enseñar el himno 376, llamado En las olas inmensas, así que pongamos atención. Vamos a entonar el himno número 376, En las olas inmensas. En las olas inmensas de embravecido mar, que asalta de mi alma la pobre embarcación. De rodillas a Cristo clamé en el huracán, deshecho fue al instante a la voz de Dios. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y ayes de temor terminan por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio. Me guarda de peligros, de pruebas, de dolor. Él manda que los vientos no agiten tempestad. Los mares se detienen, la ola reposó. Y en Cristo fianco el ancla confiando más. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y ayes de temor termina por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio. Mi dulce Salvador, sí, mi gran amigo y Dios, que libra de tristeza, se aleja amarga hiel. Por él yo iré al cielo, mansión del ser de amor, la fuente inagotable, desdicha y bien. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y ayes de temor termina por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio.
Ha llegado el tiempo para ofrendar a nuestro Dios. Les voy a leer la lectura de Proverbios, capítulo 3, versículo 9 y 10. Dice así: Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Es una promesa que nos dice que le demos al Señor lo que le pertenece. De esa forma también le honramos y Él promete sin duda bendecirnos. Vamos a cantar el himno 443, Traigamos contentos. Himno 443, Traigamos contentos. Traigamos contentos a Dios nuestra ofrenda, talentos y tiempo, dinero y salud, el cuerpo y la mente y toda influencia, también nuestra vida, todo es de Jesús. Dios es poderoso y quiere ayudarnos a fin que tengamos la gracia de dar. Y sus bendiciones no habrán de faltarnos si somos constantes en el ofrendar. Oremos por las ofrendas. Gracias, Padre, porque tú cuidas de tus hijos. Gracias porque no nos ha faltado nada. Señor, todo nos los has dado. Nos das el pan, nos das el abrigo, el techo, nos das a nuestra familia. Alabado seas. Gracias por mis hermanos que en esta semana nuevamente, Señor, han podido ir y regresar a sus labores, a sus trabajos. Los has guardado, les has dado nuevas fuerzas para seguir, Señor, trabajando. Y de eso, Señor, que tú les das, también ellos te lo regresan un poco de lo que tú les concedes. Sigue llenándonos de sabiduría para administrar correctamente, para ser esos buenos cuidadores de lo que nos das, Señor, tanto económicamente como materialmente, como nuestra familia, todo lo que tenemos, que seamos sabios, Señor, y agradecidos por lo que tú nos das. Recibe esta ofrenda y estos diezmos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, doy gracias a Dios porque me ha permitido estar con ustedes, dirigiéndoles en la adoración a nuestro Dios. Vamos a terminar con la bendición pastoral. Que Dios les bendiga. Vamos a orar, amados hermanos. Vamos a confiar en nuestro Dios, en ese Dios tan maravilloso que ha querido bendecirnos. Soberano y eterno Padre, dador de toda dádiva y de todo don perfecto, nos acercamos ante tu presencia, Señor, confiados en que tú vas a inclinar tu oído y que vas a escuchar, Señor, nuestras peticiones. Señor, vivimos en crisis, vivimos en momentos muy complicados para nuestro país y para todo el mundo entero, para lo cual, Señor, rogamos de tu paz y de tu amor. Te pedimos, Señor, que sigas supliendo nuestras necesidades, tanto materiales como espirituales. Bendice a tu iglesia, Señor, bendice a las familias. Por favor, Señor, queremos pedirte por algunos hermanos que están enfermos. Oramos, Señor, por los familiares de nuestra hermana Suri que se han sentido delicados de salud, por nuestra hermana Rina, su esposo y sus hijas. Señor, también viene a nuestra mente algunos hermanos y familiares que han estado pidiendo peticiones en esta hora, Señor. Tú los conoces de antemano, Señor. Tú los conoces todos. Quizás a mí se me escapa, amado Dios, pero tú por nombre tienes a cada uno de tus hijos. Oro por las familias de tu iglesia, Señor, por las misiones también. Que no nos desanimemos, que sigamos predicando tu palabra, Señor, que sigamos extendiendo tu reino ahora por estos medios. Y Padre, en esta hora estamos delante de ti para suplicar tu bendición,
porque separados de ti, Señor, nada somos. Si tú no nos bendices, Señor, pues no tenemos nada aquí en este mundo. Por eso clamamos humildemente, Señor, que tengas misericordia de cada uno de nosotros. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y la dirección de tu Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros, con nuestras familias y con toda tu iglesia, ahora y siempre. Amén. Amados hermanos, en esta hora nuevamente les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y les agradecemos a cada uno de ustedes por seguir esta transmisión. Lo hacemos con mucho gusto, esperando que pues también allá en casa podamos adorar a Dios y dedicarle este tiempo en familia, haciendo las lecturas, entonando los himnos y sobre todo tomando notas de la predicación que hemos estado trayendo para ustedes. Amados hermanos, sigámonos cuidando. En nuestro estado de Veracruz estamos en una de las etapas más críticas y debemos ser prudentes atendiendo a las necesidades o a las peticiones que nos han dicho nuestras autoridades. Estemos orando, hermanos, para que cuando regresemos a la iglesia pues estemos preparados. Ya de parte de la asamblea y del presbiterio están llegando lineamientos y algunos protocolos que hemos de seguir para venir aquí al templo. Así que estemos orando, que Dios siga proveyendo los recursos y los medios. Te animamos a que sigas ofrendando. Tal vez no has podido venir al templo, pero sé que tienes ahí guardada tu ofrenda. Cuando tengas la oportunidad, por favor tráelo. Necesitamos pues seguir adelante, ¿verdad? Con todas las actividades y todos los pagos que de por sí son corrientes. Yo sé que el Señor es fiel y no nos ha dejado. Parte de nuestra adoración también es ofrendar, así que hagámoslo con gusto, porque nadie ha quedado sin alimento ni vestido, sino que el Señor ha sido fiel. Por lo tanto, nosotros también mostremos nuestro amor hacia el reino de Dios. Es todo, hermanos, que el Señor les bendiga y seguimos en comunicación.